Continuaremos en este tema hablando acerca de la declaración bíblica o las declaraciones bíblicas donde se habla que en el cielo Dios tiene registros que tienen que ver con los seres humanos aquí en la tierra. El tema de hoy, que es el último que vamos a presentar con respecto a esto, tiene también la declaración libros o registros, pero no dice en este caso de la vida, pero se infiere por el concepto que está hablando del libro de la vida, donde están registrados todas las personas que en el mundo hemos hecho profesión de aceptar el plan de la salvación y ser hijos obedientes de Dios. Después de este tema, vamos a tratar un tema más, no para hablar de los libros que están registrados en el cielo, sino como prometimos en un tema anterior, vamos a hablar de la reacción, de la acción de todos los que se pierden de reconocer la justicia de Dios en la destrucción que ellos van a recibir. Para comenzar o para tratar acerca del tema que estamos hablando, vamos a buscar en el libro de Lucas el capítulo 10 y pondremos nuestra atención en los versículos 17 al 20. En este momento vamos a dar lectura a esta cita bíblica. Lucas capítulo 10, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sujeten. Antes, alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Esta es la lectura que hemos tenido y el tema que estamos tratando, la parte final que leímos, que Jesús le dice a sus discípulos, estos discípulos a los cuales Jesús se está refiriendo aquí, son los 70 que Jesús mandó de dos en dos por Israel, predicando, enseñando acerca del reino de Dios que había venido, acerca de la salvación que Dios estaba enviando al mundo en su Hijo que había venido a la tierra para hacerse un ser humano, morir por el ser humano, pagar la culpa del pecado que el ser humano tenía y entonces darle a cambio al ser humano la victoria que él había tenido, la capacitación para vencer, para luchar contra el mal y ser victorioso. Jesús le dice aquí que se alegren, no que los espíritus se les sujeten, sino que su nombre esté escrito, continúe escrito en los cielos. Vamos
hacer ahora un análisis de algunas de las cosas que leímos en esta porción bíblica. Y vamos a comenzar en este análisis por el versículo 17. El regocijo de estos discípulos de Jesús, de estos 35 parejas de discípulos que salieron porque Dios los envió en grupos de dos en dos, para hacer esta obra. Ellos fueron a la obra en el nombre de Cristo, cumpliendo la orden que Dios les había dado y siguiendo las instrucciones que Dios les había dado también. Y el resultado es que ellos habían sentido gozo, vinieron con alegría a dar su informe al Señor, o sea, a Jesús. Ellos le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. La experiencia de estos discípulos de Jesús es que aunque cuando Dios los envió no les dijo específicamente que liberaran a los endemoniados o echaran fuera a los demonios, ellos en su predicación y en la obra que estaban haciendo en el nombre de Dios, tuvieron esta experiencia y ellos vieron que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Señala aquí, en esta declaración, algo que los hijos de Dios en nuestra vida terrenal, al testificar de Dios, al hacer la obra de Dios, como nosotros debemos hacer. Los 70 vinieron diciendo: hasta los demonios se sujetan a tu nombre. La obra que los hijos de Dios hacemos no es una obra nuestra, es una obra que Dios nos da para hacer. Y cualquiera sea la obra que nosotros estamos haciendo para Dios, para la predicación del Evangelio y para la salvación de las personas, no es algo que lo hacemos en nuestro nombre, no es algo que hacemos para gloria nuestra o para alguna ventaja nuestra. Si hacemos la obra de Dios, la gloria es de Dios, porque finalmente el que hace esta obra es Dios. Y voy a hacer referencia ahora en esto a mí mismo. Yo estoy enfrascado en una tarea de predicar el Evangelio. Mi deseo al predicar la palabra de Dios es compartir mi fe y el mensaje bíblico con todos los que escuchan. Pero cuando yo estoy haciendo esto, yo no estoy hablando en mi nombre, no estoy hablando con mi capacidad o con mi conocimiento o con mi capacidad de convencer a las personas, porque yo personalmente más bien lo que tengo es debilidad y por mi edad también estoy haciendo esta tarea en el momento de la vida donde mayormente las personas callan por la debilidad normal de la vida. Desde luego, no quiere decir que los que estén en esta edad que yo tengo tengan que callar, porque muchas personas a esta edad hacen grandes cosas en beneficio de los demás. Pero yo estoy predicando el Evangelio y aunque en cada tema
No estoy diciendo que vengo en el nombre de Dios trayendo la palabra de Dios. Sí, cada vez que voy a tratar un tema, aparte de estudiarlo, aparte de analizarlo, voy en oración a Dios y le pido que me ayude para que lo que vaya a hacer pueda ser dirigido por Él, que el Espíritu Santo obre en mi mente y ponga las palabras y los conceptos que deben quedar. O sea, estoy enfrascado en la obra de predicar el Evangelio, confiando en que Dios está conmigo y me guía para que pueda hacer esta obra con los limitantes que pueda tener. Pero comencé hablando de mí. En la experiencia que estamos analizando ahora, también quiero dirigirme a toda persona que escuche lo que yo voy a decir. Y es esto mismo, esta misma declaración que estos 70 discípulos de Jesús hicieron. En tu nombre hacemos la obra. Nunca vayamos a hacer una obra de la predicación del Evangelio o de vivir nuestra vida de obediencia a Dios o de usar nuestra influencia en la manera que lo hagamos para ayudar a otros para que conozcan de Dios, nunca lo hagamos con nuestra capacidad, con nuestra fuerza, porque eso sería vano y estaría dedicado a la destrucción, porque nosotros no tenemos el poder, pero nuestro poder está en Dios. Tampoco nos pongamos nunca a hacer una obra para tratar de relucir o de señalar los talentos o las capacidades o las cosas que nosotros podamos hacer de nosotros mismos, sino reconocer que lo que somos, tenemos o cualquier cosa que vayamos a hacer, lo hacemos por la gracia y por la obra de Dios obrando en nosotros. Ahora vamos a continuar analizando otros aspectos que tienen que ver con con este tema. Jesús les dijo a estos 70 cuando ellos estaban gozosos dándole el informe de su labor. Jesús les dijo a ellos: yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso Jesús decir con esta declaración? Que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De acuerdo con la experiencia que estos 70 discípulos habían tenido, ellos vieron que Satanás o los demonios eran vencidos en el nombre de Jesús. Que cuando ellos mencionaban o en el nombre de Jesús les decía que debían dejar a sus víctimas, que debían dejarlos y dejarlos libres de su influencia dañina, estos seres, estos demonios, tenían que salir, tenían que obedecer, porque Jesús obraba y por la obra de Jesús ellos tenían que salir. En este sentido, estos 70 discípulos veían a los espíritus malignos siendo vencidos. Pero la declaración de Jesús iba más allá. Jesús estaba en una etapa de su obra, de su ministerio en favor del ser humano, cerca de la culminación. Jesús había enviado a estas personas también
como una ayuda, porque después los mismos seres humanos serían los que harían esta obra de predicar el Evangelio y enfrentarse al mal. Pero también Jesús estaba cerca de su muerte. Y en esta declaración que Jesús dijo que veía a Satanás como un rayo cayendo del cielo, tenía o estaba mirando hacia el futuro, hacia el momento en que él iba a morir en la cruz y que iba a vencer a Satanás. Y al vencer a Satanás, ya Satanás no seguiría en lo que estaba haciendo hasta este momento. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso a Adán como el representante suyo en esta tierra. Era el que representaba a Dios en esta tierra. De la misma manera que en los lugares donde Dios tiene a sus hijos, a sus criaturas inteligentes, hay representantes de Dios en esos lugares. Ellos son los que se reúnen con Dios en el cielo o donde Dios hace esas reuniones. Una vivencia de esto que estamos señalando aquí la tenemos en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde se habla de la reunión que Dios tuvo con sus hijos, a los cuales a esa reunión también vino Satanás. Cristo al morir en la cruz vencía a Satanás y ya Satanás no iba a continuar en esto que estaba haciendo, ya él iba a ser un enemigo vencido. Ahora el representante de este mundo es o sería el mismo Jesús desde el momento en que él triunfaba sobre Satanás. Primero en la cruz moría sin cometer pecado y después resucitaba venciendo a Satanás y siendo victorioso sobre el pecado y las consecuencias del pecado. Veía Jesús aquí esta fase del plan de la redención que llegaría a su final, porque desde el momento de la muerte de Jesús en la cruz y de la resurrección, como está escrito también en Apocalipsis 12, de la lucha del dragón y los ángeles y Miguel y los ángeles, que el dragón es vencido, ya Satanás fue un enemigo vencido que aunque sigue la lucha entre el bien y el mal, ya es vencido por Jesús. Pero no era solamente esto lo que Jesús estaba mirando y a lo que se estaba refiriendo en este caso. Se estaba refiriendo también a la destrucción del pecado, a la destrucción final de todos los pecadores, de lo cual hablaremos un poco en el próximo tema. En el libro de Malaquías se habla del día ardiente como un horno. En Isaías 14, en Ezequiel 28, se habla de la destrucción de Lucifer convertido en Satanás y que sería destruido por el fuego. En esta ocasión, todos los pecadores, los ángeles que pecaron en el cielo, los seres humanos que no aceptaron a Dios, van a ser destruidos y reducidos a polvo. Dice en el libro de Malaquías que los impíos, raíz y rama, serán ceniza bajo las plantas de los pies de los salvados. Está hablando Jesús aquí de la destrucción final del pecado, del maligno, la destrucción de todos los pecadores.
el triunfo final del plan de la redención, donde el mal será erradicado para siempre de todo el universo. Además, Jesús hizo esta otra declaración. Le dice Jesús a los 70, os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Un cumplimiento parcial de esta declaración que Jesús dio aquí, la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16 y Marcos capítulo 16 y allí dice la palabra de Dios en los versículos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano y aunque beban cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Encontramos en la Biblia un cumplimiento acerca de esta declaración que Jesús hizo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 28, dice en los textos comenzando el 3. Entonces, cuando Pablo juntaba algunas ramas secas para echarlas al fuego, una víbora, huyendo del calor, se prendió de su mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, decían unos a otros, este hombre de cierto es homicida, escapó del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Pero él, o sea, Pablo, pero él sacudió la víbora en el fuego y ningún mal padeció. Ellos esperaban verlo hincharse o caer muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En ese lugar había una propiedad, en ese lugar había una propiedad de Publio, el principal de la isla. Él nos recibió y hospedó amablemente durante 3 días. El padre de Publio estaba estaba en cama, enfermo de disentería y con fiebre. Pablo entró a verlo y después de haber orado, puso las manos encima y lo sanó. Usé este texto como cumplimiento, pero en la Biblia, en el libro de los Hechos, se registran las obras que los discípulos, que la iglesia de Dios hizo después del derramamiento del Espíritu Santo. Aquí se cumple o se cumplió en cierto sentido, digo en cierto sentido, explicaré estas palabras de Jesús con las cuales
Él estaba diciendo que capacitaría a sus seguidores para esta labor y les daría este poder. Esto se cumplió en la iglesia primitiva. Actualmente, nosotros no vemos en la iglesia de Dios que estas prácticas o que esto se haga, aunque en algunas ocasiones hay testimonio de Dios obrando a través de sus hijos, donde Dios ha hecho milagros y ha protegido a hijos suyos de la muerte y de mal que otros han tratado de hacerlo. Eso ha sido. Pero esto que estoy diciendo volverá a suceder en la última parte de la historia de este mundo. En algún momento posterior también les hablaré acerca de esto que estoy señalando ahora, porque la palabra de Dios enseña que así como hubo una lluvia temprana, un derramamiento temprano cuando la iglesia de Dios comenzó su obra, y fue capacitada para hacer su obra, así cuando la iglesia de Dios vaya a hacer su obra final, vendrá lo que se conoce como la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios fieles y verdaderos, y entonces estas cosas se volverán a ver. La iglesia de Dios también hará esta obra que será eh, para honra y gloria de Dios, porque tiene que ver con la predicación del Evangelio. Yo estoy compartiendo estas palabras. Espero, por la gracia de Dios, hablar de este tema que les estoy tratando más adelante, pero yo no puedo decir que yo voy a estar en ese momento final de la predicación del Evangelio, porque yo no sé hasta cuándo yo voy a vivir. Pero si estoy vivo, también lo haré por la capacitación de Dios. Pero los hijos de Dios que estén vivos en en ese tiempo harán esta obra. Bien, vamos a continuar analizando algo más aquí en este tema que estamos tratando. En el versículo 20 dice, pero no os alegréis de que los espíritus se os sujeten. Antes, alegraos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Voy a buscar un texto bíblico que está escrito en Mateo 10 para comentarles acerca de esta declaración que Jesús hace aquí. Ellos están eufóricos, están contentos por la obra que habían hecho. Jesús les dijo, no os alegréis de que los espíritus se os sujeten antes de que vuestro nombre está o esté escrito en el cielo. Lo importante para el cristiano es la victoria final. En el camino, en la lucha de los hijos de Dios contra el mal, en la predicación del Evangelio, en la obra de la iglesia, muchas cosas se realizan y han realizado y se realizarán. Pero la victoria del Hijo de Dios no está en un momento específico, sino durante toda la vida. Los hijos de Dios debemos mantenernos fieles, que nuestras vestiduras blancas, o sea, la justicia de Dios, sea la que nos cubra y nos capacite para hacer la obra de Dios. No solamente en que prediquemos la palabra de Dios,
sino que nos mantengamos obedientes a Dios, estando en sus manos y bajo su dirección, para que nuestro nombre esté en el libro de la vida y podamos ser finalmente victoriosos. ¿Por qué señalamos esto? Porque voy a volverme a referir a una declaración bíblica que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, de la cual he hablado más de una vez. En esta ocasión voy a leerla textualmente. Voy a leer lo que está en Mateo capítulo 7. No sé si dije 10 anteriormente, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, voy a repetir esta lectura que no lo hice correctamente, voy a repetir otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí se está señalando y hay personas que usan el nombre de Dios, hablan el nombre de Dios, predican el nombre de Dios, hacen milagros en el nombre de Dios, pero estarán perdidos. Sigo leyendo. Y aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Miremos la obra que estos hijos de Dios estaban haciendo y como ellos estaban pensando que estaban haciendo. Dice, no profetizamos en tu nombre, o sea, no enseñamos, no predicamos, no dijimos profecías en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre y no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les dirá, obradores de maldad, nunca os conocí. Por eso Jesús le dijo a estos 70 lo mismo que nos dice a todos los que predicamos la palabra de Dios, a todos los que hacemos cualquier obra en el nombre de Dios. Debemos tener cuidado para hacer todas las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Hacer toda la obra en el nombre de Dios y con el poder de Dios, porque el diablo también hace obras engañosas, hace profecías falsas, y quien sea guiado por el espíritu del maligno, su nombre no está en el libro de la vida, en los libros del cielo. Nosotros debemos estar seguros que es el Espíritu Santo el que nos está guiando en la obra que estamos haciendo. Y para eso nuestra enseñanza debe ser de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Hay una declaración bíblica que señala a la ley y al testimonio, lo que no sea conforme a eso no le ha amanecido. O sea, nuestra obra es de acuerdo con la palabra de Dios, en armonía con la palabra de Dios, en armonía con el espíritu de profecía, con lo cual Dios ha dado toda su palabra a través de todos
los tiempos. Es de acuerdo con la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que para ustedes que me escuchan y para mí que les hablo, nuestra obra sea así, que lo que hagamos sea en el nombre de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Llego hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otros temas porque otros también necesitan escucharlo y nos vemos en la próxima grabación.